Bienvenidos a su canal Aprendiendo con Fran. Primeramente voy a decirles que comenten cualquier tipo de dudas, preguntas o ejercicios que deseen conocer. Dale like al video si te gustó y por último suscríbete al canal si deseas recibir notificaciones de mis próximos videos. Comencemos entonces con el ejercicio. En este caso voy a tener una función logarítmica en su primera expresión. En el proceso vamos a hallar la asíntota vertical, o sea la traslación, los cortes con los ejes, graficamos y hallamos el dominio y el rango. Bien, ahora bien, el ejercicio que les vengo a dar va a ser f de x igual a un logaritmo neperiano de 5 menos 3x, cerramos el argumento, menos 2. El caso 1 va a ser de una función logarítmica de una base b de una x más o menos una constante, ok, cerramos el argumento, más o menos otra constante. La constante que se encuentra fuera del argumento, o la constante que más bien me esté sumando o restando a mi logaritmo en sí, va a ser aquella traslación vertical. Y la constante que se le está sumando o restando dentro de mi argumento o a mi variable x, quiere decir que va a haber una traslación horizontal, ok. Aquí b en el primer caso va a ser un número mayor que 1, ok. Cuando b es un número mayor que 1, quiere decir que mi gráfica se va a comportar de una manera ascendiente, ok. Bien, si lo vemos, ella viene desde el menos infinito pegada a una asíntota. Esta asíntota inicialmente se le determina gracias al valor del argumento. Quiere decir que mi asíntota va a estar en 0, ok. A menos que ocurra una traslación. Como esta es mi básica, entonces mi asíntota está en 0, ok. Por lo tanto mi gráfica viene pegada a mi eje y, luego salta, corta con 1 y este corte siempre va a ser 1 hasta que se le realice cualquier tipo de traslación vertical u horizontal, ok. Y luego ella sigue subiendo y se dispara hacia la derecha, ok. Esta gráfica siempre va a ser incluida cuando b o la base de mi logaritmo es mayor que 1, ok, sin tocar el 1. Bien, entonces cuando esto suceda, mi gráfica va a ser de esta forma, y en este caso nosotros tenemos a un logaritmo neperiano. Este logaritmo es de base e. El logaritmo de base e es denominado como ln, o logaritmo natural o logaritmo neperiano, ok. Por lo tanto, Euler, que sería la base de este logaritmo, Euler es mayor que 1. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicarle esta gráfica con respecto a las traslaciones que sufra mi gráfica, y en este caso podemos ver una reflexión con respecto a mi eje y, ok. Recordemos que si hay un negativo multiplicando a mi variable x, esto quiere decir que va a haber una reflexión con respecto a mi función sobre el eje y. En nuestro caso va a ser la asíntota. Recordemos que la asíntota me va a cambiar, ok, y me va a trasladar esta función, y luego aplicaríamos lo que sería la reflexión con respecto a esa asíntota. Bien, entonces vamos a pasar a resolverlo. En primer punto vamos a hallar la traslación de la asíntota vertical. Recordemos que ahora la función logarítmica, que sería la inversa de la función exponencial, tiene una asíntota vertical, ok. Si es una asíntota vertical, nosotros vamos a buscar una traslación horizontal, y este valor es encontrado en el argumento, ok. En la función exponencial la asíntota era horizontal, por lo tanto nosotros no nos enfocábamos en aquella suma o resta de una constante a mi variable x, sino más bien nos enfocábamos de aquella suma o resta de la constante que se le hacía a mi función exponencial, ok. En cambio, aquí va a haber una traslación horizontal porque es una asíntota vertical. ¿Qué hacemos? Este argumento lo igualamos a la asíntota que inicialmente nosotros teníamos, que era en x igual a 0. Por lo tanto, todo mi argumento se va a igualar a 0. Despejamos x, tenemos el menos, pasaría al otro lado de la igualdad, ser positivo. Este 3 multiplicando pasaría a dividir al 5. Quedando que mi traslación horizontal va a ser igual hacia x igual a 5 tercios.
¿Qué quiere decir esto? Que mi asíntota vertical va a estar en este punto, en x igual a 5 tercios. Ahora, paso 2, cortes con los ejes. Primer corte, el eje vertical. Tenemos que reemplazar el x igual a 0 en la función dada, o sea un f de 0, ¿ok? F de 0 va a ser igual al logaritmo neperiano o natural de mi argumento, 5 menos 3 por 0. Aquí el 0 se reemplazó porque estaba mi variable x. Ahora, como es un f de 0, va a ser mi variable x 0, ¿ok? 3 por 0 sencillamente es 0. Simplificamos y tenemos que el corte con mi eje y va a ser igual al logaritmo neperiano de 5 menos 2, ¿ok? Como esta expresión no tiene otra forma más exacta, entonces lo dejamos de esta manera. Bien, continuamos con el otro corte, el corte con el eje horizontal. Tenemos que hacer f de x igual a 0. Quiere decir que este 0 va a reemplazarse aquí en f de x. 0 va a ser igual al logaritmo neperiano de 5 menos 3x, cerramos el argumento, menos 2. Lo primero que hacemos es llevar este menos 2 al otro lado de la igualdad a ser positivo, ¿ok? Tenemos 2 es igual al logaritmo de mi argumento. Lo siguiente que hacemos es una propiedad exponencial. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que sacar esta x de este argumento. La única forma de hacerlo es colocando una función exponencial, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? La función exponencial es denominada de una base a un exponente, ¿cierto? Ahora, este va a ser un exponente de una base y toda esta expresión va a ser un exponente de otra base. La base va a ser denominada dependiendo del cual nosotros estemos trabajando en el logaritmo. Como este es un logaritmo neperiano, la base de un logaritmo neperiano es Euler. Por lo tanto, a las dos expresiones, tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la igualdad, voy a colocarle una base de Euler. Sería Euler a la 2, ya que este va a ser mi izquierdo, y Euler al logaritmo neperiano de 5 menos 3x. Ok, cuando yo tengo una base y tengo un logaritmo neperiano que es base Euler, esto se me simplifica, ¿ok? Si yo aquí tuviera un 10 y aquí un logaritmo de base 10, se me simplificarían, ¿ok? Eso es una de las propiedades de los exponentes. Si yo tengo una base y arriba tengo un logaritmo de esa misma base, se me simplifica y por lo tanto el argumento de mi logaritmo, o sea, lo que forma parte de mi exponente, sencillamente bajaría aquí a multiplicar la expresión, ¿ok? Sería entonces, todo esto se me elimina y tenemos que va a ser Euler a la 2 igual a 5 menos 3x. Nos dimos cuenta que eliminamos el Euler y el logaritmo neperiano, ¿ok? Nos quedó el argumento igualado al Euler a la 2. Perfecto. Ahora lo que hacemos es sencillamente despejar la variable x. Como está negativa, pasamos al otro lado de la igualdad a ser positivo, ¿ok? Aquí está positivo y este Euler a la 2 pasaría al otro lado de la igualdad a ser negativo. 3x es igual a 5 menos Euler a la 2. Este 3 pasaría a dividir las dos expresiones. Por lo tanto va a ser x igual a 5 menos Euler a la 2 entre 3. Este va a ser mi corte con el eje x, ¿ok? O sea, con el eje horizontal. Tenemos mi corte con el eje vertical y el horizontal. Ahora pasamos a graficar. Ok, entonces tenemos nuestra asíntota vertical, la vamos a graficar, que sería en 5 tercios. Hacia allá se me trasladó mi asíntota vertical, ok, hacia un punto positivo de mi eje X. Tenemos los cortes, los graficamos, aproximadamente cada corte me dio en menos 0,76 en el corte con mi eje X y menos 0,39 en el corte con el eje Y, ok. Mi gráfica básica era de esta manera. Como hubo una reflexión con respecto a mi eje Y, entonces ella se me refleja ahora con respecto a mi asíntota, ¿ok? Porque es una asíntota vertical, entonces ella es reflejada verticalmente, ¿ok? Quiere decir que todo lo que estaba para este lado de la asíntota ahora va a estar para este otro lado con la misma asíntota, ¿ok? Mi gráfica al final me viene dando de esta manera, ¿ok? Ella viene desde el menos infinito y se me pega hasta mi asíntota, ¿ok? Siempre bajando.
Ahora bien, vamos a hallar el dominio y el rango. En el rango siempre vamos a tener todos los reales, porque recordemos que estas gráficas no paran aquí, ¿ok? Siempre ya vamos a obtener un valor o una imagen en mi gráfica con respecto a mi eje Y, siempre, tanto como para el menos infinito como para el positivo, ¿ok? Sería rango todos los reales. Al igual que el exponente, el dominio de la exponencial era todos los reales. Ahora, como esta es la inversa, va a ser el rango todos los reales en la logarítmica, ¿ok? En el dominio tenemos que referirnos con respecto a mi asíntota. Ella viene desde el menos infinito, recordemos, sobre mi eje X, que es el dominio. Desde menos infinito baja y se pega a la asíntota, siempre acercándose a la asíntota, pero jamás tocándola o saltándola, ¿ok? Sería entonces dominio desde el menos infinito de manera abierta, coma, hasta el punto de 5 tercios de forma abierta, ya que este punto es una asíntota, pero menores a este punto siempre se va a encontrar una gráfica, ¿ok? Perfecto, con este terminamos un caso de la función logarítmica y en el siguiente caso explicaremos el ejercicio con respecto a mi base de entre 0 y 1. Si se pueden dar cuenta, las funciones exponenciales y logarítmicas tienen un poco de relación. Como ya les dije, estas son funciones inversas entre sí, ¿ok? Bien, muchas gracias por su atención prestada. No se olviden suscribirse y darle like al video si les gustó. Nos vemos hasta el próximo video.